Seguramente has escuchado o leído en varios lugares acerca de la Web 3. Pero ¿qué es exactamente Web 3? ¿Con qué tecnologías funciona? ¿Con qué framework, lenguaje se desarrolla? ¿Qué infraestructura hay por debajo? Todas esas dudas no están resueltas aún. Pero mientras nos recuperamos e intentamos entender qué es exactamente la Web 3, ya apareció la Web 5. Lo que nos deja más dudas aún, si la Web 3 como tal no está desarrollada, la Web 5 ¿qué es? Y aparece ahí nomás de golpe. Y si en unos meses aparece la Web 7, la Web 11, la Web 20, ¿esto va en serio? ¿O son simplemente palabras de moda que suenan muy cool, que se envuelven en una campaña de marketing y de relaciones públicas para que toda la gente vaya corriendo detrás del nuevo objeto brillante, cuando en realidad quizás no representen un nuevo cambio de paradigma o quizás no representen el futuro de la tecnología? O quizás sí. De todo eso vamos a hablar en este video, así que comencemos y no te detengas. Web 2, Web 3, Web 5, Web 20, Web 50, Web 700, para donde sea que te lleve el mundo de la tecnología, ten por seguro que EDEteam va a estar acompañándote para que seas un profesional siempre actualizado en las últimas tecnologías, porque como tú ves, la tecnología no se detiene, siempre está cambiando y si quieres ser relevante en este mundo tienes que estar siempre actualizado. Por eso te invito a visitarnos en ed.team para que conozcas todos nuestros cursos, ya sea si eres alguien que está comenzando recién en el mundo de la tecnología y dando sus primeros pasos o un profesional con años de experiencia, EDEteam es el lugar adecuado para ti para que te mantengas siempre actualizado, siempre aprendiendo tecnologías nuevas y siempre relevante en este competitivo mundo laboral pero lleno de billetito que es la tecnología. Así que visítanos en ed.team porque no hay cursos mejor explicados que los de EDEteam. Compruébalo tú mismo porque puedes ver las primeras clases de cualquiera de nuestros cursos completamente gratis. Y recuerda que si eres estudiante tienes una beca esperando por ti, solo postula a ed.team/estudiantes y si quieres dictar un curso con nosotros postula a ed.team/profesores. Para entender qué es la Web 3 vamos a hacer un repaso súper veloz por la Web 1 y la Web 2 o 2.0. La primera generación de la Web o Web 1 empezaría en el año 1989 cuando Tim Berners-Lee crea el lenguaje HTML y el protocolo HTTP. Esto pasa de ser un proyecto científico a convertirse en un producto de masas en los años 93 y 94 con los proyectos Mosaic y Netscape, que son los primeros navegadores. Netscape hace que la web se lleve a todo el mundo, salen a la bolsa sin tener ingresos y se vuelven multimillonarios, lo que luego de unos años se convertiría en una burbuja, pero eso es otra historia. Luego Microsoft ve que hay un negociazo, que el futuro de la tecnología es la web, así que crea Internet Explorer y hay una guerra a muerte entre estos navegadores. En el año 1996, Bill Gates escribe un ensayo titulado El contenido es el rey, donde él visualiza el futuro de una manera espantosamente exacta y dice que con Internet cualquier persona puede crear cualquier tipo de contenido y podría vivir de eso, porque antes el contenido tenía que salir por un canal de televisión, una radio, un periódico, una revista. O sea, grandes corporaciones tenían el control de lo que la gente consumía, pero con Internet cualquiera con una computadora podía crear contenido, pero que en el futuro la monetización sería por la publicidad, igual que el contenido tradicional. Dicho y hecho, acertó en todo Bill Gates. La Web 1 era una web que recién nacía, aparece Amazon para vender en Internet, aparece Google para hacer búsquedas, pero la web sigue siendo unidireccional, ¿no? Solamente tú vas y consumes. La Web 2 comienza alrededor del año 2004-2005, ya hay proyectos como Facebook, como WordPress, como Blogger, es decir, ya los usuarios pueden crear contenido de manera sencilla. Antes podías crear contenido, sí, pero tenías que encargarte de tu propio servidor web, como Apache, por ejemplo, tenías que saber como mínimo escribir HTML y si sabías programar mucho mejor, pero estaba reservado a ciertas personas, ¿no? Muy complejo. En cambio, proyectos, repito, como WordPress, como Blogger, como Facebook, entre muchos otros, hacen que los usuarios puedan crear su propio contenido de manera libre. Entonces se empieza a hablar de la Web 2.0, donde el usuario tiene el poder porque son ellos los que crean el contenido y las plataformas simplemente te dan esa facilidad de crear el contenido. Muy bonito, el poder del usuario que puede crear contenido, pero pronto nos dimos cuenta de que no era así. El poder estaba en las grandes plataformas que hacían cantidades monstruosas de dinero utilizando el contenido generado por los usuarios. Prácticamente los creadores de contenido nos convertimos en esclavos de las plataformas. Algunas de ellas pagan a los creadores de contenidos, pero tienes que seguir sus reglas exactas que pueden cambiar en cualquier momento.
Y de esa manera llegamos a la Web 3, que resucita el mismo discurso de la Web 2, el poder de los usuarios. La diferencia en este caso es que sería una web basada en blockchain. ¿No sabes qué es blockchain? Tenemos una excelente explicación aquí en YouTube para que vayas a verla y entiendas cómo funciona. Pero en resumen, blockchain es un conjunto de archivos informáticos interconectados entre ellos de tal manera que no se puede romper la cadena y que está descentralizado. Entonces la idea de la Web 3 es que estaría descentralizada porque estaría basada en blockchain. De esa manera no habría control de una única plataforma como sucede en la Web 2. Por ejemplo, Facebook puede cambiar sus normas y banearte contenido. Twitter puede cambiar sus normas y banear contenido o banear a personas completamente, como hizo con Donald Trump. Entonces, supuestamente, al no tener un ente principal regulador, el contenido no tendría censura. Pero eso de la no censura también podría traer problemas, porque las grandes plataformas de contenido tienen ejércitos de personas intentando eliminar el contenido desagradable. Y por desagradable no me refiero a cosas obscenas o pornográficas, sino más allá de eso: crueldad, asesinatos, suicidios, cosas muy horribles que ninguna persona sana debería ver. Pero bueno, ese es otro tema en el que no quiero meterme. A lo que voy es que esa es la propuesta de la Web 3, descentralizada, sin censura y, lo más importante, que el poder sea de los usuarios, porque el poder ahorita es de las grandes plataformas que van recopilando tus datos, los comercian entre ellos, y básicamente la industria de la tecnología actual es una gran industria de espionaje donde tus datos se venden al mejor postor. Es horrible, pero es verdad. Desde ese punto de vista, la Web 3 suena hermosa. En el año 2021, los fondos de capital han invertido más de 27 mil millones de dólares en proyectos basados en blockchain, criptodivisas, NFT, Web 3 y todo este asunto. Como te decía hace un momento, es la nueva palabra de moda en el mundo de la tecnología. Muchas personas han dejado trabajos muy bien pagados para ir corriendo a estas nuevas empresas, pero como tú ya sabes y lo contamos aquí en EDEteam, la burbuja tecnológica ha empezado a reventar y el valor de todas las criptos están yendo al piso. Coinbase, el principal exchange de criptomonedas, ha perdido enormemente su valor, está despidiendo mucha gente. A gente que había contratado le está diciendo: ¿sabes qué? Creo que no estás contratado, así que mejor lo dejamos ahí porque no hay plata. Y el valor de las criptomonedas está yendo al piso. Es el peor momento ahorita para la tecnología cripto, pero como te dije en ese video, es el mercado regulándose. Pero volviendo a lo que te decía, la promesa del poder en los usuarios ya la escuchamos en la Web 2. Y al final el poder fue de Facebook, fue de YouTube, fue de Google, fue de las empresas de nube que dan toda la infraestructura. Ahora el poderes de TikTok, y los creadores de contenido muchísimas veces han declarado el nivel de estrés que ellos padecen, que están quemados, que no tienen vida social, porque si dejan de crear contenido prácticamente desaparecen de la plataforma porque los algoritmos son así de crueles con ellos, ¿no? Entonces el poder no está realmente en los creadores. Pero ¿qué pasa si en la Web 3 el poder tampoco estaría en los creadores, sino en los grandes fondos de inversión, en las grandes plataformas, por ejemplo OpenSea, Coinbase y otros, que son los que realmente administran y por donde pasan todas esas transacciones? Y esa es la principal crítica de los detractores a la Web 3, porque realmente la Web 3 es una palabra que se puso de moda por la presión que han hecho los fondos de capital de inversión, no por los programadores, no por empresas de tecnología, sino por los fondos de capital, y eso nos llama poderosamente la atención. Pasaríamos el poder de unas plataformas a otras simplemente, y el usuario siempre quedaría al final. Un ejemplo de la Web 3 funcionando es Helium, que es una plataforma para compartir ancho de banda por internet y crear una red inalámbrica gigantesca sin necesidad de crear una infraestructura de tendido de cables, de antenas, sino que cada dispositivo, router, teléfono, computadora, va compartiendo su conexión y se va enmallando como un mesh, ¿no? Básicamente, esta es la nueva internet que había soñado Richard Hendricks en Silicon Valley. Y existe, está sucediendo. Entonces sí hay casos en que el concepto de la Web 3 puede funcionar muy bien porque se premia a los usuarios con tokens, o también está el caso de Axie Infinity, donde tus muñequitos son tokens que tú puedes vender y ganar dinero con ellos, aunque también están muy ligados a la volatilidad del valor de estos tokens, ¿no? Entonces, cuando ellos caen, todos pierden dinero. Básicamente estás en un gigantesco casino. Pero nuevamente esto podría estabilizarse con el tiempo. Como te decía, una de las grandes ventajas del concepto de Web 3 es que los creadores de contenido podrían ganar dinero y vivir de ello, porque cada creación de contenido sería como un activo, como un NFT, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ahora los NFT son imágenes, son muñequitos, pero si tú escribes un blog, si tú creas un video, podrían ser activos en el mundo cripto también y tú ganar dinero a través de ello. Desde ese punto de vista suena muy chévere realmente, pero nuevamente necesitamos una plataforma que centralice todo eso, porque si no volveríamos a los
años de la Web 1, donde si tú querías ser creador de contenido, tenías que saber administrar servidores, tenías que saber escribir el lenguaje HTML, que te podrá parecer muy fácil hoy en día, pero en esos tiempos era algo nuevo y reservado solamente a gente que escribía código. Entonces, para saltarnos esa brecha tecnológica, para que cualquiera pueda aprovechar la Web 3, necesitaríamos plataformas. ¿Ves la contradicción? Otra posible desventaja de la Web 3 es que al estar basada en blockchain, tú sabes que en blockchain no se puede borrar nada. Y si no lo sabes, vuelvo al video que tenemos aquí en YouTube para que tú entiendas cómo funciona blockchain. Entonces, al no poder borrarse nada, imagínate no poder borrar nada de tu vida digital. Da miedo, es terrorífico que todos conozcan todos tus pasos, tus huellas por el mundo digital, lo que dijiste y te arrepentiste. Está muy feo eso realmente. Y nos recuerda a un capítulo de Black Mirror, ¿te acuerdas? Donde la gente daba puntuaciones por cada cosa que tú hacías en el mundo y según eso el mundo te juzgaba. Es terrorífico. No creo que lleguemos tan allá, pero es algo a tener en cuenta. Otro detalle es que la Web 3, al estar construida sobre blockchain, tendría que ser sí o sí más lenta que la web actual, porque blockchain está construido así para ser más lento, para asegurar la integridad de la información. Mientras que en la web actual, la cantidad de información que se mueve cada segundo en el mundo es brutal. La infraestructura que se ha construido a través de nube, cables submarinos, satélites, antenas, es tan grande y con una capacidad de respuesta de tiempo real que está bastante difícil que una infraestructura basada en blockchain pueda competir contra ello. Y es aquí donde llega Jack Dorsey y la Web 5. Jack Dorsey, como debes saber, es el fundador o uno de los fundadores de Twitter y ex CEO de Twitter, y que también tenía una compañía llamada Square, que ahora se llama Block, y que Block viene de blockchain porque él es un completamente aficionado del Bitcoin, exclusivamente del Bitcoin, no de otras criptomonedas, y además es uno de los principales detractores del concepto de Web 3 porque él dice que el poder pasaría a las grandes firmas de inversión. Y es más, hay una anécdota en que él se pone a atacar por Twitter a los fondos de inversión, y el fondo de inversión más importante, que es Andreessen Horowitz, lo bloqueó de Twitter, y él bromea diciendo: oficialmente estoy bloqueado de la Web 3. Más allá de esas peleas, o quizás originado por ellas, es que Jack Dorsey propone el concepto de Web 5 a través de una subsidiaria de Block llamada TBD. Vamos a repasar muy brevemente la propuesta de Web 5 que trae el equipo de Jack Dorsey. Web 5, la plataforma web descentralizada, una nueva evolución de la web que habilita las apps descentralizadas y los protocolos descentralizados. Mira, dice que en el modelo actual los usuarios no poseen sus datos o su identidad. Ellos le dan sus cuentas a compañías y la data es almacenada en silos, es decir, en lugares inaccesibles en estas compañías, ¿no? Y la web que nosotros queremos es una web en la que cada persona tenga sus propios datos en aplicaciones y protocolos descentralizados. ¿Y por qué Web 5? Porque él dice que es la suma de la Web 2 y la Web 3, es decir, no se ha saltado la Web 4 por creerse innovador, sino porque es la suma. Bueno, en fin, es la propuesta de ellos, ¿no? Los pilares de la Web 5 serían 3. Los identificadores descentralizados, que son identificadores que uno mismo posee donde están sus datos. Las credenciales verificables para saber si uno es poseedor de esos datos. Y los nodos web descentralizados. Sería una web P2P básicamente, ¿no? Y acaba explicando cada uno de esos detalles donde se ponen un poquito más técnicos. Si tú quieres puedes ir a revisarlo. Pero básicamente es la misma historia que la Web 3. Entonces, ¿cuál es realmente la diferencia? Que la Web 3 está basada en Ethereum y la Web 5 en Bitcoin. Si tú quieres saber la diferencia, te vuelvo a invitar a nuestro video en YouTube donde te explicamos en detalle de qué se trata todo este mundo del blockchain, de Ethereum, del Bitcoin, ¿ok? Y también tenemos un curso de Bitcoin en EDTeam si quieres ir a verlo para entender cómo funciona todo este mundo de Bitcoin. El punto es que esto no es nuevo. Esto es la misma propuesta de la Web 3, solamente cambiando la tecnología por debajo. Y además, hace un tiempo te contamos que el creador de la web, que es Tim Berners-Lee, había presentado un proyecto llamado Solid. Te lo contamos aquí en YouTube, y este proyecto Solid básicamente es lo mismo, que los usuarios sean los poseedores de sus datos. Gente como Tim Berners-Lee, gente como Brendan Eich, hace tiempo están diciendo que la web está rota por el poder que tienen las grandes tecnológicas, y han creado proyectos como Brave para que los usuarios puedan ganar dinero con sus propios datos, o Tim Berners-Lee con Solid para que también los usuarios sean poseedores de sus datos. En lo personal, me parecen más interesantes estos dos proyectos de Brendan Eich y Tim Berners-Lee que la Web 3 o la Web 5. Pero al final de cuentas, dinerito manda, y quien puede implementar y hacer más marketing de todo esto puede ser quien gane.
En conclusión, la Web 3, la Web 5, Solid y todos los proyectos que están saliendo son súper interesantes, pero no sabemos hasta qué punto realmente se convertirán en el nuevo paradigma de Internet, en la nueva revolución tecnológica, o si simplemente quedarán en proyectos que luego pasarán al olvido, porque obviamente todo eso requiere implementación real y no solamente un PowerPoint. Pero repito que vale la pena estar atento a todo lo que vaya pasando. Y porque como ya te expliqué, más que interés tecnológico, hay interés económico aquí de las grandes firmas de inversión. Cuando Tim Berners-Lee creó la web en 1989, no tenía ningún interés económico. Él más bien regaló su creación, algo así como lo que hizo Linus Torvalds con Linux. Pero proyectos como Netscape, comerciales, llevaron esto a las masas. Así que por más que tú seas un altruista, si no hay un proyecto comercial que gane dinero y lleve esto a todo el mundo, quizás el proyecto no despegue. Así que los intereses económicos no siempre son malos. Al menos al inicio, cuando todos son promesas y todo suena bonito. Porque cuando ya tienen el poder, al igual que un político, tú te quedas fuera y te quedas dando cuenta de que, oye, te vendieron que el poder iba a ser tuyo y al final te das cuenta que tú les perteneces a ellos. Y luego te toca esperar una nueva promesa. ¿Web 7? Quizás en la Web 7 el poder sí sea de los usuarios. EDTeam es cursos de tecnología para todos. Comienza a estudiar gratis en ed.team y no te detengas.